Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar ahí, como cada lunes, prendidos a la pantalla de C5N para esta, su cita con información calificada. Un programa que ustedes saben nos acompaña cada lunes aquí con un reportaje para pensar, con algún dato exclusivo sobre la economía, sobre el poder, sobre la política. Hasta las 0:30 acá rige la ley de la selva. Y hoy tenemos un programón. En un ratito se va a sentar acá a conversar conmigo Daniel Jofra, el referente de los aceiteros. Gremio combativo si los hay, tienen el sueldo que envidian en toda la industria, en todo el comercio, en todos los servicios. ¿Y cómo lo hacen? Haciendo huelga. La verdad que es uno de los gremios que más se ha movilizado, que más conflicto ha generado ante empresas que además tienen espalda para pagar los sueldos que ellos cobran. Y así es como han forjado ese ingreso, reclamando un sueldo que está por encima del promedio. ¿Qué van a hacer esta semana? ¿Por qué viene acá? Porque el 1 de mayo, junto con la UOM y con ATE, van a plantar bandera, un desafío a la conducción de la CGT. Este 1 de mayo, los gremios del Frente de Sindicatos Unidos van a hacer un acto conjunto en Pilar, que no es un desafío abierto, pero que se le parece mucho, en un contexto de mucha ebullición entre los gremios que dicen defendámonos de alguna manera frente a esto que está pasando, sobre todo en la industria. Pero vamos también a revisar la agenda secreta de Peter Thiel en la Argentina, el dueño de Palantir, el zar de la videovigilancia, de la inteligencia artificial para la guerra, para el control poblacional. Llegó al país, llegó en el más estricto secreto, se lo contamos acá en exclusiva la semana pasada y fue el personaje de la semana. Bueno, en un ratito Emi Garzón nos ayuda a desentrañar qué vino a hacer acá y qué puede llegar a tener de atractiva la Argentina, además de el experimento anarcocapitalista que él, quiere ver de cerca y por eso hasta se compró una mansión acá en Barrio Parque de 12 millones de dólares. Pero hablando de dólares, hablando de guita, ¿por qué está subiendo el dólar en las últimas 3 jornadas con tanta fuerza? Bueno, es otra de las preguntas que nos vamos a responder en los próximos minutos en este informe con el que habitualmente abrimos el programa, que arranca con algo que está pasando en este momento. El presidente Javier Milei comparte una cena con Mauricio Macri, un hombre que se ha vuelto a mostrar últimamente como un posible candidato a volver a la silla que ocupó durante 4 años, que quiso ocupar durante 4 años más sin éxito. Y ahí está el presidente surfeando las críticas que muchos de los comensales de este evento, la Fundación Libertad, vierten en secreto sobre su gestión. Está también Patricia Bullrich, está el presidente del Banco Central, está el ministro de Economía, hay varios ministros del gabinete, pero llamó la atención hace un ratito el abrazo que se dieron Bullrich y Macri, siendo que a uno y a la otra empiezan a mirarlos desde el establishment como posibles reemplazos de un presidente al que muchos en el Círculo Rojo ven con el boleto picado. Claro, los empresarios en algunos casos ya lo dan por caído a Milei, lo empiezan a pasar a pérdida, a valores, y empiezan a plantearse si no es el modelo o determinados pilares del modelo lo que hay que rescatar, en vez de intentar salvar a un tipo al que le estallan a la vez tantos escándalos de corrupción y que muestra en algún punto también la fragilidad de su esquema económico. Esto lo publicó la Universidad de San Andrés con su informe de abril hoy y realmente dejó a muchos pasmados. Javier Milei tiene un 61% de desaprobación y un 36% solamente de aprobación. Este es el dato que surge de esta pregunta sencilla.
Una pregunta que lo pone a Milei en una situación complicada, una situación que no es la primera vez que ocurre, de hecho le ocurrió a Alberto Fernández con una pandemia en el medio, hay que decir. En un principio arrancó con un diferencial positivo de la imagen de su gestión mucho mayor que el que tuvo Milei en un principio, pero claro, es 2/3 contra 1/3 lo que propone esa última línea roja y esa última línea azul. Y si uno mira la evolución a lo largo de los meses de los últimos 3 gobiernos, lo que se encuentra, bueno, es algo que en la Casa Rosada preocupa mucho. Para la altura que está Milei en este momento de su mandato, Mauricio Macri estaba mejor. Esto es la proyección de bueno, lo que a Javier Milei le asignan como imagen positiva en este momento, cuando empieza el tercer año siempre turbulento para los gobiernos. Pero esa comezón del tercer año, Macri la sentía menos. Fíjense que la línea amarilla está por encima de la línea violeta. Y además, la pendiente de la imagen de Milei es bastante más pronunciada que la que tenía Macri en aquel momento. Claro, la Universidad de San Andrés lo pone a Alberto Fernández muy por abajo, pero Alberto Fernández no terminó bien. No es ese un agradable patrón de comparación para un Milei que todavía aspira a ser reelecto. Y esto es lo que ven tanto la gente como los dueños. Los dueños tienen la prerrogativa de financiar campañas electorales, de acercarle apoyos mediáticos a determinados candidatos sí y a otros no, pero en las conversaciones en las que yo he podido participar en estas últimas 2 semanas, que hubo varias reuniones corporativas de alto nivel, siempre aparece el sondeo de un plan B. Siempre aparece esa pregunta, che, ¿y quién podría reemplazar a Milei? ¿Quién podría sostener pilares del modelo como el pago en tiempo y forma de la deuda, como el equilibrio fiscal conseguido a costa del recorte brutal de las jubilaciones, de las transferencias a las provincias, de los subsidios? ¿Quién podría sostener un tipo de cambio libre? Se preguntan los dueños. Y claro, hay un menú muy amplio que empieza a abrirse en la medida en que a Milei se le complica. Claro, uno lo ve al presidente anotado en la carrera por la reelección. Lo ve a Axel Kicillof, también muy cómodo al frente de las alternativas del peronismo. Lo ve a Macri ahora nuevamente asomar la cabeza. La reunión que tuvo con Paolo Roca sacudió la estantería del establishment sin lugar a dudas. La ve a Patricia Bullrich, con quien se abrazó hace un ratito en la Fundación Libertad, también apareciendo en algunos de estos sondeos del empresariado. La ve aparecer, irrumpir en las encuestas a Miriam Bregman, a quien obviamente el Círculo Rojo quiere lo más lejos posible, pero ve también otros globos de ensayo como Dante Gebel, por ejemplo, que la semana pasada, no con mucho éxito, hay que decir, se paseó por distintos medios de comunicación desmintiendo que fuera un pastor electrónico, diciendo que, bueno, sentía los padecimientos de la sociedad, pero que a la vez había votado a Milei y que no se arrepiente del todo de haberlo hecho. Y está Jorge Brito, un Jorge Brito que soñaba con repetir la gesta de Macri, en su caso en River, no tuvo los resultados deportivos esperados, que sí le sonrieron en su momento a Macri, sobre todo de la mano de Carlos Bianchi, pero claro, Brito se está reuniendo con un montón de gente. Acá les contamos cuando se vio cara a cara con Victoria Villarruel. Había más gente, pero esa reunión ya decía mucho. Además de haber visto a Paolo Roca, de haberlo visitado en su mansión de Martínez, Macri también estuvo reunido con Brito. Pero Brito ha manifestado a interlocutores suyos, poderosos también, que preferiría ir dentro del peronismo, eventualmente disputando una PASO o una interna de algún tipo con Axel Kicillof.
A Axel Kicillof no le disgusta esa idea y la discutió incluso con los peronistas moderados, que ahora vuelven a autopercibirse así, después de haber sido macristas, como Emilio Monzó o Nicolás Massot. Y si Goebbels apuesta a meterse en la misma interna, y si Cristina Fernández de Kirchner termina bendiciendo a un adversario de Kicillof, bueno, falta mucho. Pero lo que gritan las encuestas de imagen de Milei es que esos 18 meses pueden pasar volando, sobre todo si después del Mundial se activa ya la carrera presidencial a una velocidad que hasta ahora Milei no esperaba que ocurriera. Claro, esto se cuece también al calor de los casos de corrupción. A Manuel Adorni, al jefe de gabinete, se han decidido a bancarlo al punto de casi que se inmole Javier Milei. Algo que no hicieron con Carlos Frugoni, con este hombre que fue eyectado sin más durante este fin de semana de un cargo muy importante en el Ministerio de Economía que concentraba lo que antes era Vialidad Nacional, lo que antes era el Ministerio de Obras Públicas y lo que antes era la Agencia de Seguridad Vial. Un tipo que manejaba millones y millones de dólares, tenía a su disposición un presupuesto gigantesco, que reportaba a Luis Caputo, pero que, bueno, de repente nos encontramos con que se había olvidado de declarar 7 departamentos de lujo en Miami. ¿Qué dijo Frugoni cuando lo agarraron? Me equivoqué. Mala mía. Sí, ¿quién no se olvida, no? De declarar 7 departamentos de lujo en Miami. No solo ante la Oficina Anticorrupción, también ante la FIP. Claro, es difícil que la FIP se le plante demasiado porque Andrés Vázquez, al titular del ente recaudador, también se le olvidó en su momento declarar un par de propiedades. No se le escapó al procurador de investigaciones administrativas, al fiscal anticorrupción, Sergio Rodríguez, que ya pidió que lo citen a indagatoria. Pero la pregunta es, ¿por qué lo bancan a Adorni y lo expulsaron como lo expulsaron a este hombre, a Carlos Frugoni? ¿Por qué sostienen al jefe de la FIP? Muy pocas fotos hay de Andrés Vázquez. Y en cambio a aquel hombre que conducía AUSA en su momento, las autopistas de la ciudad, y que el año pasado pasó a la Nación de manera muy brusca, casi como si lo hubieran echado del gobierno de la ciudad, no le pasó lo mismo, no tuvo la misma suerte. Bueno, tal vez sepa algo Diego Santilli, y ahora van a saber por qué. Porque este hombre, Frugoni, Newman Boy, del Riñón en su momento de Mauricio Macri, compañero suyo de aquel colegio privilegiado, y también de Nicky Caputo, hermano de la vida del expresidente. Bueno, en AUSA, en Autopistas Urbanas, estuvo a cargo de obras gigantescas, faraónicas, del Paseo del Bajo, que terminó en manos del primo de Macri, Ángelo Calcaterra, de los viaductos del Tren San Martín y del Tren Mitre, obras que costaron millones y millones de dólares, y también participó de las concesiones de tierras que pertenecían a AUSA y de muchos negocios inmobiliarios que pueden haberle acercado algo del dinero que le sirvió para comprar esos 7 departamentos. Él dijo que, aunque están a nombre de 2 sociedades offshore, que tampoco declaró, se compró esos departamentos entre 2018 y 2020. Claro, por esa época también se hizo este edificio que tengo detrás mío, el Line Park Office, a donde tiene su oficina privada el ministro del Interior, Diego Santilli. Este es un edificio muy particular. Está, les digo a los que conozcan Capital o que nos miren de aquí desde la ciudad de Buenos Aires, está en Salguero, después del shopping, después del Paseo Alcorta, entre los 2 puentes que hay que llevan las vías de los 2 trenes que salen de Retiro. Es un edificio que tiene como 100 metros de largo
y muy poco de ancho, unos 10 metros de ancho, lo cual le permite a todas sus oficinas tener vistas abiertas espectaculares, muchas de ellas al río. Es uno de los barrios más caros de la Argentina, ¿no? De la ciudad de Buenos Aires. Y curiosamente está lleno de macristas. Ahí en la fachada veíamos el restaurante Molusca, un restaurante que abrió Dante Liporache, el que era el chef de Macri cuando era presidente, un tipo muy exitoso en lo suyo que abrió un restaurante de mar que incluye una pileta de ostras en la planta baja de este edificio. Claro, la arquitectura tan particular que tiene este edificio lo convirtió en un imán para emprendedores, para financistas, pero también para gente del PRO. Además del Liporache y este restaurante que ven ahí, se lo ha visto mucho al propio Macri, se lo ha visto a Fernando de Andrés, se lo ha visto alguna vez a Martín Yesa. Claro, el ministro del Interior, Diego Santilli, hasta asumir como ministro de Milei el año pasado, era del PRO. Y la broma que hacían en el edificio es que en cualquier ascensor se podía llegar a armar una asamblea del PRO, si era necesario, de la cantidad de oficinas que hay ocupadas por gente de esa bandera política. Claro, quizás sabe algo, digo, de cómo hizo su dinero Frugoni, un hombre que lo acompañó en la gestión, en el gobierno de la ciudad, y que saltó casi en simultáneo a él, al gobierno nacional. En el gobierno porteño no lo quieren mucho, ¿eh? Me consta que de Frugoni no guardan un muy buen recuerdo cerca de Jorge Macri. Pero va a haber que ver, en todo caso, cómo fue que se hizo de este dinero. Insisto, ahora viene la parte más interesante. Aunque lo hayan echado del gobierno, ahora tenemos que saber cómo hizo esa guita, ¿no? ¿Cuánto valen 7 departamentos en Miami? En Brickell, uno, en varios barrios caros de Miami. 3, 4 palos verdes, siendo moderado en la estimación, siendo conservador en la tasación. 10 palos verdes en el mejor de los casos. Bueno, es mucha plata para ser tan rápido, salvo que uno maneje, como les decía, obras faraónicas, junto con la patria contratista que también conocía Mauricio Macri y que todavía apoya a Milei, aun cuando muchas de esas empresas se estén fundiendo. Claro, son temas muy difíciles de explicar a visitantes insignes, como Peter Thiel, el que fundó PayPal junto con Elon Musk, el patriarca de Silicon Valley, que parece haberse instalado en la Argentina y de quien nos viene a hablar Emilce Garzón. Bienvenida, Emi, buenas noches. Buenas noches, qué bien que vamos a hablar de esto, que son temas complejos, pero que sin dudas en tu casa a vos te tiene que afectar porque tiene que ver con tus datos, con tu privacidad, con tu información y con este bichito, el celular, que te está todo el tiempo monitoreando. ¿Puede ser que a Peter Thiel no le gusten las fotos? ¿Puede ser que haya pedido que despejen de periodistas, por ejemplo, la Casa de Gobierno para su visita a Milei? Podría ser, tiene todo el sentido, siendo algo de vigilancia continua. Su trabajo es el de vigilar el mundo y sabe lo que pasa como mecánica y estructura de vigilancia, así que entiende concretamente qué podría haber alrededor. Se dice, es ahí, podríamos decir quizás mito, que él pone su celular en su casa en una caja Faraday. Una caja Faraday son estas que evitan cualquier tipo de señal. Bueno, eso es una cosa. En su casa conoce perfectamente cómo funcionan los sistemas de vigilancia, así que tiene sentido. Totalmente. Bueno, acá lo vemos junto a Milei, junto al canciller Pablo Quirno, el intérprete, su marido, un ex financista de BlackRock, con quien selló una alianza, lo contábamos la semana pasada, casi como si fuera uno de esos... ¿Monarquía? Esas, claro, casas reales, viste, que en este caso Wall Street y Silicon Valley. Y ahí está la motosierra en primer plano. Y está Matías Van Tienen. ¿Quién es? Argentino. Matías Van Tienen, los dejo como dato también para que vean cómo es la hipervigilancia masiva. Matías Van Tienen trabaja con Peter Thiel, es parte de Founders Fund, que tienen una cartera de inversión enorme, y él particularmente invirtió en algo que se llama Persona, que Persona es un producto a donde va la información. Si vos tenés hijos y juegan en Roblox y se escanearon la cara, esa cara que se escanearon va a Persona y se reparte
con terceros durante 3 meses lo tienen guardado. Eso es un dato. Todo esto me aterra, de todo esto nos va a hablar en un rato más en detalle Emi Garzón. Pero te quiero... Bueno, esta es la mansión, ¿no? La que se compró en Barrio Parque, 12 millones de dólares. Mirá lo que es eso. Claro, uno nunca ve Barrio Parque desde un dron. Es la curva esa, ¿no, Nico? La Ochava, no la Ochava, bueno, sí, esa especie de islote en medio de las calles más caras de Buenos Aires, Juez Tedín, ahí está Sinclair, creo también. Bueno, es la casa más cara de Buenos Aires. Hay una empresa que me parece que puede llegar a querer hacer negocios en Argentina, que es una empresa de collares vacunos. En Argentina hay más vacas que gente todavía, con lo cual un collar que geolocalice e identifique y entregue datos de cada una de las vacas, me parece que puede llegar a generarle una buena rentabilidad en la Argentina. Sí, no nos tenemos que olvidar de eso, que él busca no solamente hipervigilar, sino también tener dinero, rentabilidad. Claro, bueno, no sé, porque solamente estuve sondeando cuáles son las empresas de él que podrían querer hacer negocios en Argentina. Esta es una, pero en todo caso en un rato nos hablas de otras, ¿no? Sí, bueno, nombré a Founders Fund, que es esta empresa donde se hacen inversiones. Esta es una de las compañías, pero vamos a hablar en un ratito sobre por qué le interesa la energía nuclear concretamente, porque él tiene una empresa que está vinculada con enriquecer uranio. Así que vamos a repasar en qué lugares o en qué mercados puede estar interesado Peter Thiel. Gracias, Emi, ya te convoco. Claro, lo que hizo, voy ahí, lo que hizo Thiel fue reunirse con Milei, pero antes cerrar la compra de esta casa, ir al superclásico por gestiones que le permitieron hacerlo, es algo que atrae en todo el mundo, el superclásico, fue al palco de River. Y también reunirse con Santiago Caputo. A Santiago Caputo le calzan muy bien no solo todas las empresas y todos los productos que provee Peter Thiel, que provee Palantir, porque él maneja la inteligencia en Argentina. Pero además está en un viaje, en un trip bastante alucinado, que intenta justificar el desembarco de estas tecnologías del control en la Argentina, el gasto de dinero en esta tecnología y el viraje autoritario que surge de su aplicación. La semana pasada, cuando se empezó a discutir, a partir de nuestra revelación, la presencia de Thiel en Argentina, empezó a reivindicar un salto cuántico en materia de seguridad nacional. Dice, aunque a los zurdos les dé taquicardia, el lugar de nuestro país en el nuevo orden mundial, gracias a la oportunidad que nos está dando nuestro presidente, se definirá por su capacidad de proteger, defender y promover nuestros recursos estratégicos. Dice el estratega de un gobierno que está entregando esos recursos estratégicos a cambio de monedas en muchos casos, que está incluso concediendo beneficios a las empresas que van a explotar esos recursos, de tal modo que no dejen nada en la Argentina. Pero después de lo que pasó con Donald Trump el sábado por la noche, del intento de magnicidio que sufrió en Washington en la cena con los corresponsales, Caputo volvió a tuitear en defensa de el aumento de los fondos para inteligencia, del aumento de la vigilancia ciudadana, y lo hizo así. Escribió, un hombre armado entró a uno de los eventos más televisados del planeta, con mayor proporción de cámaras por metro cuadrado del mundo, donde estaba el presidente Donald Trump, que tiene la unidad de protección armada más profesional de la Tierra, y la agencia de inteligencia con mayor presupuesto y tecnología de la historia. Todo es así para la ultraderecha en el gobierno. Es todo hiperbólico, todo exagerado, todo lo mayor de la historia, de la Tierra, de la humanidad. Claro, intentaban matarlo, dice. Fue abatido, mentira, no fue abatido, fue detenido, pero ponen, fue abatido a pocos metros de donde se encontraba Trump. Lo menciono para que recuerden todos los pelotudos locales que creen que la seguridad nacional, el cuidado de las fronteras, la inversión en defensa, inteligencia, ciberseguridad e infraestructura crítica son caprichos burgueses. Claro, uno se da corte hablando de infraestructura crítica, de saltos cuánticos, como si el uso de esdrújulas le diera lectura
a esa alucinación. Pero la verdad es que Milei no puede tener más vigilancia a su alrededor. Milei se mueve como un jeque. Cada vez que sale de la Quinta de Olivos, tiene 7 camionetas de policía adelante, 3 atrás, una ambulancia, y no estoy dando detalles de sus movimientos, ¿eh? No me vayan a levantar el programa, como hicieron con Luciana Geuna por filmar los pasillos de la Casa Rosada donde van los escolares al patio de las Palmeras. No, lo que hay en marcha es un operativo para intentar convencernos de que resignar libertades en nombre de la libertad es algo que nos conviene. Y sí, lo intentan vender empaquetado así, como está haciendo Milei en este momento en la Fundación Libertad. Claro, a veces esto se pasa del castaño oscuro. Pasó cuando el viernes, de repente, nos enteramos de que había un cable de Reuters que revelaba un paper secreto del Pentágono donde se discutía la posibilidad de que Estados Unidos le quite el apoyo a los británicos en su usurpación de nuestro territorio en las Islas Malvinas. Claro, el apoyo estadounidense fue clave para Margaret Thatcher en el momento de la guerra. Se activó la cláusula de la OTAN de nos tocan a uno, tocan a todos. Pero esta novedad que entusiasmó a muy poquitos, algunos afiebrados también, que creen que nos convendría recibir lo que es nuestro de manos de Trump, pero mostró también hasta qué punto la guerra puede estar más cerca de lo que pensamos. Es un botón de muestra peligroso de cómo esa guerra que vemos lejos, que está en Medio Oriente, que está en Irán, se nos puede acercar en cualquier momento. Y que se combina muy bien con la paranoia de Estado que expresa Caputo. Porque Argentina no es un país con el grado de violencia política que tiene Estados Unidos. Acá no es que a los presidentes, por más odiados que sean, como Trump o como Milei ahora, alguien los intente matar. Trump ya es el tercer atentado contra su vida que esquiva con éxito, pero nada ni por asomo parecido pasa en la Argentina. Claro, lo que muestra también este cable de Reuters, esta posibilidad que esboza de que Estados Unidos rompa con Trump, que Trump rompa con Gran Bretaña, porque Gran Bretaña no apoyó el bombardeo de Irán, lo que muestra es hasta qué punto los que hacen negocio con la guerra quieren guerra. Y es el caso de Peter Thiel, pero es el caso quizás también de varios en el gobierno que empiezan a plantearlo como una posibilidad concreta, como una posibilidad cierta. Claro, hay que hacer foco, de todas maneras, en la verdadera razón del descrédito popular de Milei. La misiadura, como se dice en el barrio. Hagamos foco por un momento en esa economía que, según cantó el INDEC hace un par de días, cayó en febrero un 2,6% interanual. O sea, la peor caída desde que Milei está en el gobierno. Una caída que además resultó estrepitosa en algunos sectores. Es un modelo muy frágil el que retrata esa estadística. Un modelo que hasta ahora maquilló esas fragilidades con algunos amortiguadores, pero que empiezan a fallar. Y empiezan a fallar en parte porque no le creen a este dólar barato los inversores grandes, estoy diciendo, pero también los ahorristas pequeños. Fíjate esto que informó el Banco Central. La compra de dólares, la formación de activos externos, se muestra en estos últimos meses en niveles similares a los que tenía, por ejemplo, en junio del año pasado o en agosto del año pasado. Claro, el gobierno le adjudica el riesgo Cuca esas compras masivas de dólares que se sucedieron en septiembre y en octubre. Dicen, la gente compró esos casi 13.000 millones de dólares porque tenían miedo de que nosotros perdiéramos. Ponele que sea cierto. Ahora, ¿cómo se explica que en estos últimos 3 meses, en los primeros de este 2026,
se hayan comprado cerca de 8.000 millones de dólares de vuelta. ¿Cómo se explica que esa compra, que esa dolarización de carteras se sostenga tanto en el tiempo? Bueno, una explicación bastante elemental es que lo ven barato. Claro, Caputo, desafiante, después de haber sido rescatado 2 veces, primero por el Fondo Monetario y después por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, cancherea y dice, comprá, campeón, si lo ves barato. Y le están haciendo caso. Le están haciendo caso ahorristas que evidentemente no creen que este nivel sea sostenible. Y bueno, le da la razón un subidón como el de hoy, el mayor en 2 meses. 20 mangos que llevaron el dólar en el Banco Nación a 1.440. ¿Se les está escapando de las manos? ¿No lo pueden controlar? No, nada de eso. Pero lo que muestra este volumen de compras es que, bueno, hay mucho fugando. ¿Y qué le puede decir Milei al que fuga? Si en campaña decía esto. Se le van los dólares, entonces ponen controles de capitales. Y entonces el que fuga, digamos, ya es un delincuente. Es un héroe. El que fuga es un héroe. Digo, logró escaparse de la garra del Estado. No, ustedes se ríen, pero digo, yo lo veo así. ¿Está directo? Claro, los dólares que genera la economía no alcanzan para atender la demanda de los héroes que fugan, para atender el boom de importaciones que genera la apertura combinada con el tipo de cambio bajo, no alcanza para los pagos de deuda y no alcanza para lo que ocurre en general con la deuda también de las empresas. Fíjate, tuvimos un superávit récord comercial en el primer trimestre del año, pero esos 43.400 millones de dólares que generó la economía real como diferencia de exportaciones e importaciones no alcanzan para lo que se ha consumido en la economía financiera. Estos son datos que compiló el Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía, MATE, nuestro grupo de economistas de cabecera rosarino, de toda la era Milei. Esto es desde diciembre de 2023. Es el superávit acumulado, es lo que consumió casi 70.000 millones de dólares la economía financiera, tanto en intereses como en fuga de excedentes. Mirá lo que es eso. Y eso es, no es más gracias a que hubo cepo durante la primera parte del gobierno de Milei para las personas. Y por eso hubo que apelar a nueva deuda, tanto pública como privada, al blanqueo y a otros ayudines como el rescate en su momento de Scott Bessent, el secretario del Tesoro. Ahora, el dólar sube porque los dólares reales no alcanzan a atender esa montaña de vencimientos de deuda que todavía hay por delante de acá hasta que termina este mandato. Y ahí es donde empiezan a aparecer las fragilidades. Porque yo les decía, es un modelo con múltiples fragilidades. Vamos a mencionar 3. La primera es la del empleo. Y vamos a ir a eso ahora. ¿Querés una opinión breve de Carlos Melconian sobre por qué se están comprando tantos dólares? Escuchalo porque no tiene desperdicio. Si Mar del Plata es caro y a 1.300 y pico Punta Cana es barato, todos quieren subirse a ese avión. Entonces vos me decís, ¿cuál es la diferencia con la historia argentina? Importante pero triste. Importante es que no pisamos la cáscara de banana. Triste es que los dólares de vaca muerta aparecen en Punta Cana. Los dólares de vaca muerta aparecen en Punta Cana, pero no es solo eso. Es también que los sectores que crecen destruyen empleo. Fíjate, agro, bancos, petróleo y minería crecen 25%, 8% y 10%, pero los 3 destruyen empleo. En los que caen, en las actividades que caen, obviamente el resultado de empleo es mucho peor. Ahí vemos, por ejemplo, a la industria, vemos, por ejemplo, a la construcción. Y claro, lo que se destruye es mucho más de lo que se destruye entre los que ganan. Pero en todo se destruye empleo. El empleo público, casi 80.000 puestos menos en los 3 niveles, nación,
provincias y municipios. Claro, la destrucción de puestos de trabajo en los modelos que caen ya supera los 142.000 y estamos hablando solo de puestos en blanco. A eso hay que sumar los estragos que está generando la recesión, también entre los empleados en negro de estos sectores. Claro, hay otra fragilidad que hasta ahora, bueno, no se exponía tanto. Es que las familias ya no se pueden endeudar más. Hasta ahora lo que venía pasando es que lo que se perdía de masa salarial por los despidos, lo que se perdía de masa salarial por el deterioro de los sueldos, se compensaba desde el lado de los consumidores tomando deuda. Pero fíjate, hoy salió el dato de Sentia, de consumo masivo, y es otro desplome, el peor desplome en un año de las ventas minoristas. Acércate acá, Manchi, 5,1% caen las ventas en los supermercados, en los mayoristas y en los chinos en el mes de marzo, la peor caída en un año. Si tomás el total de lo que va de 2026, los 3 primeros meses del año, 3,1% cae. Y la caída se ve en todos los rubros. Se ve en alimentación, en bebidas sin alcohol, bebidas con alcohol, higiene y cosmética. Mirá, limpieza, 12% abajo. Perecederos, 10% abajo. Es realmente una masacre, porque esto es caída sobre caída. Ya el año pasado estaba cayendo. Y esto tiene que ver con que encontró un tope ese endeudamiento. Fíjate vos este otro dato también interesantísimo que rescata el MATE, los economistas rosarinos, porque lo que hay de nueva deuda de las familias son 36 billones de pesos. El endeudamiento total a enero del 26 son 67 billones de pesos. Ahora, fíjate que durante todo el 25 la deuda aumenta de manera bastante empinada y hacia fines del año pasado encuentra un techo y ahí se queda. ¿Por qué se queda? Porque no les da para tomar más crédito a las familias, porque empiezan a entrar en mora y les empiezan al revés, a cortar la tarjeta de crédito, a embargar el sueldo ya flaco que tenían de antes. Y ahí vemos los niveles de mora. Los niveles de mora son realmente una catástrofe. La mora de las familias está en un máximo histórico. Esto también es data fresca. 13,8% para los créditos personales, 11,6% para las tarjetas de crédito, 35% para las tarjetas de billeteras y propias de supermercados. Fíjate cómo aumentan en todos los casos. La mora históricamente es baja, porque nadie quiere caer en mora y que le corten la tarjeta. Bueno, en las tarjetas propias de los supermercados y en las billeteras electrónicas saltó al triple, del 10 y pico % a casi el 35%. Y claro, cuando ya nadie te presta, ¿sabés quién presta? Sobre todo en los barrios populares. ¿Sabés quién presta? Lo dijo esta asistente social, Zulma Monjes, en unos poquitos segundos. Lamentablemente sí. Lamentablemente te digo por qué. Porque hoy tenemos nuestro barrio no solamente todo buscando laburo changa, sino todos endeudados. Y en estos últimos meses los narcos también te dan hasta préstamos, ¿entendés? Entonces a veces uno la desesperación de querer juntar la guita para el alquiler, para el remedio, para el boleto, a veces cede a esa situación, al préstamo, y vos a veces que te quedás prendido a esa situación, ¿entendés? Entonces también es una cuestión de poder la que tienen ellos, y en algunos barrios lamentablemente hoy funciona esa situación y lo vemos más cotidiano. Lo loco es que, aunque estemos exportando lo que no podemos comer, y con la carne esto es literal, porque hubo un boom exportador en el primer trimestre del año y a la vez la carne subió 60% en los últimos 6 meses, aún haciendo eso, los dólares no alcanzan. Y esa es la fragilidad número 3. Claro, lo que muchos esperan es que la soja nos salve de nuevo. Pero el turbo de la liquidación de granos en el famoso trimestre de oro, marzo-junio, parece haberse roto. Esta es la liquidación de soja
de los productores a las grandes acopiadoras durante los meses que vamos de 2026. Esto, más allá de las toneladas que en cada caso se hayan liquidado, de los dólares que hayan acarreado, muestra claramente que estaba aumentando y que se frenó en abril. ¿Cómo se veía este ritmo de liquidación el año pasado? Así. Se veía mucho más parejo y creciente. Claro, ya empezaron las discusiones de los productores de soja con las entidades que los agrupan y de esas entidades con el Ministerio de Economía para ver qué rebajita les hacen de retenciones para que vuelvan a liquidar. Yo lo vi la semana pasada, no, la anterior, a Gustavo Idígoras, el jefe de la Cámara de los Aceiteros, saliendo discretamente del Ministerio de Economía, muy probablemente tras reunirse con Luis Caputo. ¿Qué hablaron? No se supo, no se informó la reunión, no se informó su contenido, pero la negociación a esta altura del año siempre navega por los mismos carriles. Siempre o piden devaluación o piden rebaja de retenciones. La devaluación empezó a ocurrir por este respinguito que pegó el dólar y la rebaja de retenciones se sigue discutiendo. Claro, de vuelta, la pregunta es si alcanzan esos dólares de la soja, si alcanzan los dólares del superávit comercial ante datos como este. El Banco Central mismo señaló ese dato como salida de divisas por giro de utilidades y dividendos al exterior en marzo. 869 millones de dólares. La cifra más alta en 15 años. Para un mes no se registraba un nivel así de giro de utilidades y dividendos al exterior desde 2010. Hay un montón de empresas que tienen hechas reservas de sus utilidades, que ya las aprobaron en sus directorios y que pueden llegar a querer remitirlas a sus casas matrices con el correr de los próximos meses. Si es así, habrá que enfrentar una nueva corrida y ya no sé si el Tesoro está tan solícito para prestarle esa mano de ayuda, para tirarle ese salvavidas a Caputo. Pero los dueños saben de esto y por eso empiezan a orejear las cartas de posibles reemplazantes para Milei, porque ellos votan dos veces. Una vez con todos nosotros, cuando ponen el voto en la urna o hacen una cruz ahora en la boleta única, y otra cuando empiezan a seleccionar a esos candidatos, a veces más de un año antes de la elección.